buenas noches, como siempre bienvenidos a La Silla Rota. En esta oportunidad tenemos con nosotros un personaje fundamental de la política y que será un rostro, una personalidad central en el próximo gobierno, el doctor Luis Videgaray. Luis, es un placer tenerlo en La Silla Rota. Gracias, Roberto, me da mucho gusto estar aquí. Usted ha acompañado al virtual presidente electo, el licenciado Peña Nieto, durante un lapso muy largo. La percepción política, la percepción pública es que hay una especie como de tándem, de 1-2, donde el licenciado Peña Nieto reposa mucho en usted como su principal operador. Lo fue en el Estado de México, cuando usted fue secretario de Finanzas. Lo fue como un personaje muy importante como diputado federal en la Cámara de Diputados, donde encabezó una comisión central para la distribución del presupuesto federal. Después en la presidencia del PRI del Estado de México y en la coordinación de la campaña de Rubiel Ávila. En la coordinación después de la campaña del licenciado Peña Nieto. Uno diría que es una fórmula probada. ¿Cómo describiría usted esta relación? Bueno, a mí me da un enorme gusto y sobre todo es un enorme honor, un orgullo ser parte del equipo de Enrique Peña Nieto, que es quien gobernará México en los próximos 6 años. El Ejecutivo Federal, Roberto, y así lo marca muy claramente la Constitución, recae en una sola persona y esa persona será Enrique Peña Nieto. No tengo la menor duda que así lo confirmará el Tribunal Electoral en los próximos días. Y pues para mí ha sido un honor y es un honor ser parte de su equipo de colaboradores. Yo soy uno más de su equipo de colaboradores. Creo que es una declaración políticamente impecable o políticamente correcta. Pero la percepción tanto dentro y fuera del equipo del licenciado Peña Nieto es que usted será un personaje central, tal vez el personaje más importante del gabinete, independientemente de la ubicación, de la responsabilidad que usted asuma. Me va a decir usted que usted asumirá la responsabilidad que el licenciado Peña Nieto le defina, pero ¿cuáles son los temas que le apasionan? Usted es doctor en políticas públicas por una institución prestigiadísima, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Cuáles son sus pasiones personales? ¿Cuáles son sus inclinaciones profesionales políticas más importantes? Mira, Roberto, yo estudié 2 carreras. Estudié economía en el ITAM, después estudié un doctorado en economía con especialización en finanzas públicas, becado por el CONACYT, por cierto, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, Massachusetts. Y también estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en CEU, la carrera de Derecho. He trabajado en el sector privado, en el área de finanzas corporativas. Me desempeñé como secretario de Finanzas en el Estado de México. Y pues a mí lo que me gusta es la política pública. Y hoy tengo el enorme honor de haber sido designado por Enrique Peña Nieto como su coordinador de política pública y estoy 100% dedicado a esta encomienda. Lo hemos escuchado en diversos espacios platicar de cuáles serían las propuestas de reformas fundamentales, todas ellas, muy nutridas en un decálogo de transformaciones democráticas que presentó el entonces candidato Peña Nieto durante su campaña. Pero también hay una percepción de que está usted conduciendo, digamos, los pasos iniciales de lo que será el equipo de transición, que seguramente conoceremos después de que se dé la calificación por parte del Tribunal Electoral de la elección reciente. ¿Cómo va ese proceso en este momento? Todo el mundo está esperando alguna señal suya en representación del licenciado Peña Nieto sobre cómo viene ese equipo de transición. Bueno, yo creo que Enrique Peña Nieto es un hombre respetuoso de la ley y de los tiempos legales. No es en este momento todavía desde el punto de vista jurídico presidente electo. Eso será en el momento en que el tribunal califique la elección presidencial. Y te repito, no tengo la menor duda, Roberto, que así será. Pero en tanto eso ocurra, no ha nombrado un equipo de transición. Creo que eso es lo correcto. Ha hecho algunos nombramientos en su equipo de trabajo, 3 coordinaciones, una para tener lo jurídico electoral, otra que está a cargo de Jesús Murillo Caram, otra con el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong de diálogo político, y a mí me encargó la parte de política pública. Y me hizo 3 encargos muy puntuales sobre 3 reformas que efectivamente derivan de este documento, el Manifiesto por una Presidencia Democrática, que presentó Enrique Peña Nieto en su campaña, y que tienen mucho que ver con la forma de gobernar, con el ejercicio democrático de la presidencia de la República. Y particularmente me dio instrucciones para empezar a trabajar en el diseño de 3 reformas
que a él le gustaría que estén en vigor cuando entre el 1 de diciembre como presidente de la República. La primera tiene que ver con el combate a la corrupción, darle a la ciudadanía un nuevo instrumento eficaz para denunciar actos de corrupción en cualquier nivel de gobierno, municipios, estados y por supuesto el gobierno federal, que sería la creación de una comisión ciudadana anticorrupción. Segundo, en materia de transparencia, ampliar las facultades del IFAI, este Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales, que es una institución que se ha venido consolidando, que está haciendo un buen trabajo, que ha ganado credibilidad en la ciudadanía, pero que actualmente solamente tiene facultades para solicitar información al gobierno federal, al Poder Ejecutivo Federal, de hecho. Y la idea es ampliarle las facultades al IFAI para que puedan pedir información también a los estados y a los municipios. Y una tercera reforma que deriva de un tema que surgió de la sociedad civil, particularmente de un sector muy importante de los jóvenes, que es la relación entre el poder público y los medios de comunicación. Entonces, en estas tres reformas estamos en este momento trabajando con la idea de que puedan ponerse a consideración a través de diputados y senadores de la próxima legislatura estas reformas al arranque de la instalación del nuevo Congreso de la Unión a principios de septiembre. Es muy previsible y es un planteamiento que usted ha tenido varias veces, que no va a ser fácil la negociación con las bancadas. Evidentemente, cada una de ellas vamos a tener un Congreso también muy equilibrado. Está por definirse si el PRI y sus aliados tendrán o no una mayoría, digamos la mitad más uno de los legisladores. Pero seguramente, y la pregunta es esta, tendrá que tener una negociación muy importante hacia dentro del propio PRI, ¿no? Bueno, obviamente hay que generar los consensos para que estas y otras reformas de las que habló ampliamente Enrique Peña Nieto en su campaña se hagan una realidad. Y los consensos, por supuesto, pasan también por el interior de las bancadas priistas. Es parte de un proceso natural de generar acuerdos. Yo creo que aquí, Roberto, lo que hay que entender es que la ciudadanía nos dio un mandato de gobierno compartido. Ningún partido político, ninguna fuerza política tiene facultades o va a tener el poder absoluto en México en los próximos 6 años. Es cierto, el PRI es la primera fuerza política, tiene la presidencia de la República, pero hay otras fuerzas políticas también muy importantes que tuvieron un buen resultado en la elección legislativa. El bloque de izquierda en su conjunto es un segundo lugar muy importante. Incluso Acción Nacional, que está en tercer lugar, pues tuvo más de una cuarta parte de los votos y tendrá bancadas importantes en ambas ambas cámaras, además de espacios en los estados. Ustedes han fijado la meta de negociar y obtener estas reformas en el lapso que va del 1 de septiembre, cuando entra en funciones el nuevo Congreso, al 1 de diciembre, cuando inicia el nuevo gobierno. Idealmente sí, eso es lo que por supuesto vamos a intentar. Yo creo que son temas en los cuales de fondo no vemos diferencias con las otras fuerzas políticas y por supuesto será uno de los trabajos importantes en el periodo de transición. No será el único trabajo, hay muchos temas en la agenda económica, en la agenda de combate a la pobreza, en la agenda de seguridad, que son los grandes retos que tiene México. Pues sinceramente ojalá se avance en esto. Doctor Luis Videgaray, le aprecio mucho su presencia en La Silla Rota, mucha suerte. Muchas gracias, Roberto, y gracias al auditorio de La Silla Rota. Muchas gracias.